Bien, listo. Vamos a compartir. Ya lo compartimos. Vamos a ver acá. Uh. Vamos a ver acá. Estamos compartiendo. ¿Está grabando? Sí, no, no. Sí, grabando, compartiendo. Perfecto, vamos. Bien. eh, Vamos a visualizar la columna vertebral, las vértebras, articulaciones, ¿no? Vamos a encontrar a este nivel, ¿no? Lo que son las vértebras, que son las vértebras cervicales. Miren, las vértebras cervicales, ¿no? Vamos a encontrar que tienen unas articulaciones, que son articulaciones inferiores, y vamos a tener unas articulaciones superiores, que están acá. Estas articulaciones inferiores, que observamos superiores e inferiores, te dan una articulación que se llama articulación cigoapoficiaria o interapoficiaria, ¿ya? Que es una articulación sinovial plana. Hacia este lado voy a encontrar en este caso una estructura que va a ser su masa transversa o su apófisis articular transversa, que es perforada, tiene un pedículo, ¿no? Tiene un pedículo que es parte de este arco del atlas, ¿no? De la primera vértebra cervical. Y en ese pedículo se va a encontrar un surco, que es el surco para la arteria vertebral. Lo que pasa es que la arteria vertebral, ¿no? Atraviesa el agujero transverso que está acá, asciende, y esa arteria vertebral va a pasar, inicia su trayecto atravesando y perforando el agujero transverso de lo que va a ser, en este caso, eh, la vértebra cervical número 6. Asciende, ¿no? Asciende y se va a dirigir aquí al atlas, dobla 90 grados, va por el surco que habíamos hablado, que es el surco para la arteria vertebral, y este surco de la arteria vertebral sigue su recorrido, pero luego se va hacia adelante, introduciéndose al agujero magno y uniéndose o anastomosándose con la arteria vertebral contralateral, ¿ya? Con la arteria vertebral contralateral, ¿ya? ¿Qué más? Debemos visualizar en este caso que esta arteria que estamos viendo aquí, que es la arteria vertebral, al momento de juntarse con otra arteria vertebral, va a formar la arteria basilar o tronco arterial basilar. Bien, o tronco arterial basilar. Bien, listo. Este tronco arterial basilar es importante. ¿Por qué? Porque una de las arterias importantes que da el tronco arterial basilar va a ser la arteria cerebral posterior. Y la arteria cerebral posterior va a dar en este caso una irrigación de hasta el 20%, ¿no? De toda esta región. Detalle importante, ¿no? Detalle importante. Esta arteria vertebral, ¿no? Que estamos observando, nace de la arteria subclavia. De la arteria subclavia. ¿Qué más? Cuando se disminuye, ¿no? Mediante una presión, una tumoración, la luz de la arteria vertebral, lo que va a pasar es que disminuye el flujo sanguíneo que va a llegar a la cabecita, a la región occipital, y por lo tanto ocurren en este caso los famosos cefaleas a nivel occipital, un dolor a ese nivel. Acá encuentro otro arco posterior con su pedículo, acá está su apósito espinosa, y se aprecia este agujerito que está acá. Este foramen se llama foramen intervertebral o agujero de conjunción. Por los agujeros de conjunción que se forman a partir de los pedículos pulmonares, van a nacer los nervios raquídeos, ¿ya? O nervios radiculares, que dependiendo de la región van a ser nervios radiculares cervicales, torácicos y lumbares. ¿Ya? Ese punto es importante. Hay que recordar que el atlas no tiene ni cuerpo ni apófisis espinosa, ¿ya? No tiene. La arteria vertebral pasa, en este caso, por lo que va a representar el agujero transverso, el conducto transverso.
no entra por el conducto o el agujero vertebral. No entra por el agujero vertebral, acuérdense, ¿ya? Vamos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un tipo de articulación entre lo que va a ser el atlas, ¿no? Y el axis, que es con su apófisis odontoides. Y se va a llamar la articulación odontoatloidea. Acá está el tubérculo anterior, ¿no? Acá está el arco anterior. Y bueno, como se dan cuenta, aquí hay una articulación que se da por un ligamento. Esa articulación que se da por ese ligamento, ¿no? Básicamente va a ser la articulación con un tipo y un género, que es sinovial trocoide o sinovial cilindroidea, que acá también se observa pues el mismo ligamento que es el ligamento transverso del atlas. También se llama ligamento cruciforme, ¿ya? Vamos a ver que aquí se va a encontrar entre el atlas y el axis. Y tiene una función importante, ¿ya? Eso lo dejamos como tarea. Una función importante del ligamento transverso del atlas. A los lados también puedes observar cómo hay unas articulaciones entre el atlas y el axis. Y esa articulación se llama articulación atlo-axoidea. Articulación atlo-axoidea, ¿no? Pero es lateral, ¿ya? O también se llama interapoficiaria, pero entre el axis y el atlas, ¿no? Interapoficiaria entre el axis y el atlas. Y la articulación que está acá entre el apófisis odontoides, ¿sí? Y el arco anterior del atlas se denomina articulación atroaxoidea media. Doctor, ¿medial? No, no, medial no. Media. ¿Intermedia? No. Media. Ah, ya. ¿También se llama odontoatloidea? Sí, también se llama odontoatloidea. ¿Ya? Todo que aquí este agujerito es agujero transverso. Y este agujerito es agujero vertebral. Y por el agujero vertebral no pasa la arteria vertebral. ¿Cuál es la estructura más importante que pasa por el agujero vertebral? La médula espinal, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? También pasan las arterias espinales anteriores y posteriores. Las meninges, la dura madre, ¿no? Ahí se encuentra. Médula espinal es un componente más importante del agujero vertebral. Doctor, ¿el agujero magno es lo mismo que el agujero vertebral? No, porque el agujero magno se encuentra en este caso en el hueso occipital, en la escama del hueso occipital. Así que no son... ¿Qué se observa aquí? Aquí, por ejemplo, estamos observando unas vértebras de la región torácica, ¿no? Con sus costillas a los lados. Bien, a ver, vamos acá. Sus costillas que están a los lados aquí. Y este ligamento se llama ligamento, ¿no? Longitudinal anterior. Porque está delante de quién? De los cuerpos vertebrales, ¿no? Es el ligamento longitudinal anterior. Tiene a los lados las costillas tienen dos articulaciones, que es la articulación, bueno, con la vértebra, que es la articulación costovertebral y la articulación costotransversa. Y ahí la articulación costotransversa. ¿Qué más debo de observar? Bueno, hay que observar en este caso lo que va a ser, o lo que vamos a observar aquí, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué es esta articulación? Tú dirás, ¿esta articulación o esta vértebra, qué tipo de vértebra será? Bueno, vamos a ver acá. Yo tengo acá un cuerpo vertebral que está aquí, que tengo una escotadura inferior y una escotadura superior. Acá voy a encontrar una hemicaría articular superior y una hemicaría articular inferior. En este pedículo vertebral observo acá también las apófisis articulares inferiores. Acá observo qué cosa, la apófisis transversa. Y esta es la faceta articular transversa. Faceta articular transversa. Entonces, si tengo una faceta articular transversa que no es lo mismo que la apófisis transversa, entonces significa que esta es una vértebra torácica. Más aún, si tengo una hemicaría articular superior y una hemicaría articular inferior, ahí que viene, ahí se articulan, ¿qué cosa? Las cabezas de las costillas. Acá viene una cabecita de la costilla, ¿no?
Y luego hacia la parte inferior, acá está, ¿qué cosa? Está su apófisis transversa y se va hacia adelante, ¿no? Ahí está. Donde se articula la cabeza de la costilla, ¿no? ¿Con quién? Con una hemicaría articular superior de la vértebra inferior y una hemicaría articular inferior de la vértebra superior. Todo un juego de palabras, todo un juego de palabras. ¿Bien? Acá está la apófisis transversa, tubérculo, eh, este, el tubérculo costilla se articula con la faceta articular transversa. ¿Bien? ¿Qué más observo? Agujero de conjunción. ¿Qué nervio raquídeo sale por ahí? Sale un nervio raquídeo, nervio radicular torácico. Y acá observo unas articulaciones que son de los discos intervertebrales. Entonces, estas articulaciones se denominan, ¿no? Bueno, a la articulación se llama, ¿no? Se llama, su nombre es, ¿no? Es intercorporal vertebral o intervertebrales. Pero como es cartílago, está en línea media, se llama, su tipo y género es cartilaginosa sínfisis. Cartilaginosa sínfisis. Bien. Doc, y la articulación costo-transversa y costo-vertebral son sinoviales planas. Ok. Esta vértebra, ¿qué vértebra es? Vamos a ver. Acá hay una cuerpo vertebral, una escotadura superior, una escotadura inferior, ¿no? Y miren aquí, se articula, ¿no? De manera vertical, ¿con quién? Con la apófisis articular inferior de apófisis articular superior de la vértebra inmediatamente inferior. ¿Cuál es la particularidad de las vértebras lumbares? Es que su apófisis espinosa es horizontal y es cuadrilátera. Es cuadrilátera. ¿Ya? Miren cómo tiene ahí una forma acá, una forma cuadrilátera. ¿Ven? Y ahora, su articulación interapoficiaria, que está acá, o cigoapoficiaria, las lumbares, son eh, un eje, un eje que va a ser un eje vertical. ¿Ya? Y como hacen rotación, son sinoviales trocoides, así dice, o sinoviales cilindroideas, ¿ya? Como hace rotación son sinoviales cilindroideas. Pero bueno, eso es lo que habla, por ejemplo, en la tarjeta, ¿ya? Ahora, aquí hay un agujero de conjunción, y este agujero de conjunción, ¿no? Agujero intervertebral, me da mis nervios raquídeos o radiculares lumbares, ¿ya? Lumbares. Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? La articulación, el eje de la articulación cervical, de la torácica y de la lumbar? Porque, por ejemplo, en una lesión, una espondilolistesis, ¿no? A nivel de la articulación cigopoficial cervical, el golpe tiene que ir de adelante para atrás o de atrás para adelante, ¿ya? Y lo que se produce lo que va a pasar aquí es una espondilolistesis o una luxación, ¿ya? Una espondilolistesis o una luxación, eso es lo que puede suceder. Entonces, por eso es que la horizontal pasa así, ese eje, ¿no? Ahora, aquí hay un eje que es un eje oblicuo, que es en las cigopoficiarias de la región torácica, un eje oblicuo. Y es más difícil, pues, que haya una luxación o una espondilolistesis. En cambio, aquí en la región lumbar, es un eje vertical, quiere decir que para que haya una espondilolistesis o una luxación de las articulaciones interapoficiarias, tiene que ir una fuerza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, provocando un deslizamiento entre las articulaciones interapoficiarias, ¿no? Y obviamente, si ocurre esa luxación, podría comprimir o cortar los nervios raquídeos lumbares. Y los nervios raquídeos lumbares conforman, por ejemplo, el nervio ciático. Algunos conforman el nervio femoral o el nervio obturador. Entonces, estos nervios raquídeos, ¿no? Si se cortan, pueden lastimar, lesionar e imposibilitar su funcionamiento de estos nervios como el femoral, como el ciático, como el obturador,
que básicamente inervan músculos del miembro inferior. Bien, descartar. Ya. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver el siguiente, ¿ya? Un momento.